Hoy quiero compartir contigo entonces esta parte 3 del devocional que hemos empezado a ver hace un par de semanas, titulado Vida llena, vida plena. Para entrar en materia quiero compartir y leer rápidamente aquí contigo este versículo. Acuérdate que hace un par de semanas habíamos iniciado viendo el Salmo 27, verso 1. Y quiero leértelo aquí rápidamente para poder refrescar un poquito estos conceptos que hemos estado viendo desde la semana antepasada. Y te lo coloco aquí en pantalla. Salmo 27:1 dice de esta manera: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? ¿Cómo está tu vida hoy? Sé que es una pregunta un tanto personal y la llevo haciendo todos estos días, pero mira, vale la pena a veces hacer un alto y preguntarnos eso con toda honestidad y toda franqueza. ¿Cómo está mi vida hoy? Hoy. ¿Llena y plena o vacía y sin sentido? Lo que a veces dejamos por sentado es que la vida está llena de temporadas. Hay unas en las cuales pareciera que todo va cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba. Y que todo está saliendo perfecto, excelente, maravilloso. Pero hay otros momentos de la vida en que ciertamente pudiéramos estar un poco mejor. Sí, porque hay tanto tiempos buenos como tiempos no tan buenos. Pero aquí es donde viene la pregunta: ¿qué pasa cuando todo sale mal? Absolutamente todo sale mal. ¿Qué pasa cuando solo hay duda, temor, sufrimiento en la vida del ser humano? ¿Qué sucede cuando estamos especialmente en esa clase de temporadas? Es ahí cuando volteamos la mirada a las cosas que realmente importan. Hay veces de que cuando estamos extremadamente bien se nos olvida cuáles son las cosas esenciales de la vida. Y entramos en esas temporadas que nos hacen replantearnos todo y fijarnos en las cosas que realmente importan. Y por encima de todo, lo que asegura nuestra llenura y plenitud, que es buscar el rostro de Dios. Como te lo comenté en un principio, el principio del origen. El ser humano se origina en Dios y estar en Él es lo que nos asegura nuestra llenura y plenitud. En varias situaciones la vida puede llegar a perder el sentido. Nuestra mente y nuestro cuerpo estar totalmente desconectados y sentirnos en el hoyo, en el agujero más negro y profundo del planeta. Pero es aquí, es en ese punto donde confiar en Dios hace la diferencia. Porque donde coloquemos nuestra confianza es lo que devolverá luz a nuestra vida al momento en el que el rostro de Dios resplandece encima de nosotros. Recuerda, y eso lo estuvimos viendo hace un par de semanas, el tener o no confianza no es la pregunta, sino en dónde la estamos colocando. Porque una vida llena y plena no quiere decir que estemos exentos de problemas, de situaciones. Las va a haber. Pero quiere decir que aún en medio de situaciones difíciles, de oscuridad, podemos encontrar luz y plenitud en Cristo Jesús. Eso es lo que una vida llena y plena. Ahora, una de las situaciones que a veces puede robarnos un tanto la calma en medio de ese camino, esa búsqueda de llenura y de plenitud, es cuando de repente oramos y pareciera que Dios no nos escucha. No sé si has estado en esa posición que estás hora por cierta situación que estás viviendo, cierta petición en especial que tienes, cierto problema que estás atravesando y sientes de repente como de que Dios no me escucha. Dios no me escucha. Mira, al inicio de nuestro caminar con Jesús,
empezamos a desarrollar lo que es una vida de oración. Y es lo que hemos sido muy, muy intencionales en esta temporada. Por eso créeme, Midweek, hey, va a haber siempre tiempo de oración entre semana aquí en Lighthouse. Siempre. Eso es una constante. Es una de las bases de nuestra iglesia y de todo ministerio. La oración, la oración. La oración es demasiado importante como para no darle un espacio estelar en medio de nuestras celebraciones. Y si has empezado a caminar en ello, en desarrollar una vida de oración, te has enfrentado a aquel reto que es orar en todo tiempo. Y esto conlleva, sí, ciertos retos, no solo en tener una disciplina al hacerlo, sino la guerra interna que se forma en nuestra mente y en nuestro corazón al estar buscando y viendo cuál será la manera más efectiva de orar. No sé si eso te ha pasado a ti, pero te digo, muchas veces cuando inicié mi caminar con Jesús, me planteaba eso, me planteaba, oye, ¿cuál será la manera más directa, más efectiva? ¿Cuál es la mejor tuneada? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cuidar para poder tener una vida efectiva de oración? Muchas veces cuando comenzamos este caminar no podemos evitar a veces compararnos con quienes tenemos al lado. Si has sido como yo, de repente has estado en esas reuniones, en esas celebraciones, en la iglesia, y de repente escuchas a aquel hermano o aquella hermanita de que, Dios mío, oran tan bellos como los ángeles del cielo. Utilizan una cantidad de terminologías, de palabras bonitas, hermosas, elegantes. Comienzan a recitar versículos de memoria. Y pareciese de que cuando de repente yo comienzo a orar, es como si tuviésemos esta comparación. Si aquel hermanito, hermanita que tienes allá al lado cuando está orando, es como si estuvieras admirando una pintura así en óleo, qué sé yo, un Dalí, un Botticelli, así, es que wow, todo maravilloso. Y de repente cuando yo comienzo a orar por acá, es como si fuese una página de un libro así de colorear con crayones. Es difícil no querer compararse en ese momento y tener pues como que ese contraste. También podrán haber ocasiones en las que quisieses ser súper apasionado a tu momento de orar y sentir de repente como que ese calorcito, ese fuego en tu corazón y esas ganas de repente así de llorar, que las lágrimas fluyan y tener ese ambiente celestial y tener esas cosquillitas, esas mariposas así en el estómago y las lágrimas corriendo. Y al final del día puedes sentirte incluso hasta un tanto derrotado. Puedes pensar que al no ser tan elocuente y utilizar esos términos cuando estás orando o no sentir nada en ese momento, esas cosquillitas, en tu tiempo de oración, puedes caer de repente en aquella trampa de pensar que tu oración ha sido cero efectiva y que es más, ni siquiera han pasado el cielo raso de tu casa. Se han quedado ahí trabadas en el cielo raso de tu casa y que Dios no te escucha. Que Dios no te escucha. Si has vivido eso, si lo estás viviendo, quiero decirte dos cosas. Número uno, no estás solo, no estás sola, porque todos en algún momento llegamos a pasar por un tiempo así, llegamos a pasar por algo así de que pensamos, ay, Dios, ¿quién es para escucharme? Y lo segundo que va, es totalmente falso el
razonar de esa manera acerca de tu tiempo de oración. Mira, sonará trillado, pero la oración realmente efectiva es la oración honesta y sencilla. Honesta y sencilla. Honesta y sencilla. Lo hemos dicho sopotoscientas veces y lo seguiré afirmando. La oración realmente efectiva es la oración honesta y sencilla. Orar es simplemente eso, hablar con Dios. Sí, sé que suena... aquí el pastor se sacó una vieja y confiable, totalmente ahí lo de siempre, ¿no? Orar es hablar con Dios, pero sí, es eso, orar es hablar con Dios de manera directa, derramar lo que está en tu mente, en tu corazón delante de Él, con el convencimiento que Él está escuchando. El año pasado estuvimos viendo muchísimos devocionales donde el tema central era la oración. Y existen tips, consejos que pueden ayudarte a formular un tiempo de oración provechoso. Todos son solo modelos. Claro que lo más importante de aquellos modelos, aquellos tips, es la actitud del corazón. Pero pueden ser a veces maneras de ayudar a ordenar nuestros pensamientos y conducir un tiempo de oración maravilloso en la presencia de Dios. Y lo que quiero hoy también agregarle a lo que estamos viendo es unos pequeños tips que te quiero dar para un tiempo de oración maravilloso. Vamos a llamar esto como el ABC de la oración, porque las siglas son en inglés. Te las voy a decir en inglés y la traducción en español, pero es el ABC de la oración. Y son simplemente 3 pasos. Y el primero, que es súper sencillo, es, si es la letra A, en inglés es ask. ¿Qué quiere decir? Pide. Pide. Inicia tu tiempo de oración presentando tu petición a Dios. A veces podemos caer en el error de pensar que Dios está demasiado ocupado con temas mucho más relevantes que nuestra vida, pero la Biblia nos habla de una realidad totalmente diferente. Dios está interesado en cada uno de los deseos y súplicas de nuestro corazón, porque no son desconocidos para Él. No son desconocidos para Él. Quiero leerte este versículo. Isaías 65, verso 24. Dice de la siguiente manera: le responderé antes que me llamen, cuando aún estén hablando de lo que necesiten. Me adelantaré y responderé a sus oraciones. Dios conoce tu petición mucho antes que la menciones. Ahora, puedes estarte preguntando, ¿y para qué? ¿Y para qué entonces le pido algo a Dios si Él ya lo sabe? ¿Para qué? Simple, porque nosotros necesitamos accionar pidiendo, declarando nuestra necesidad de Él. Y quiero ser muy claro y reiterarte esto. Lo he mencionado en otras ocasiones, pero lo vuelvo a repetir. Dios no necesita del ser humano para seguir siendo Dios. Nosotros necesitamos de Él para seguir adelante. Dios no es ajeno a tu necesidad. Él conoce cada anhelo, cada sueño, cada esperanza. Pide con fe solamente. Él no te va a fallar. Él no sabe fallar. Segundo punto. Ese fue el primero. Ask, que es pedir. El segundo sería B, de believe, que en español sería cree. Cree. Cree que Dios es poderoso para poder cambiar tu situación en un abrir y cerrar de ojos. Esto es a veces uno de los pasos con los que uno tiende a pelear más intensamente, porque cuando vemos esto realmente cuesta a veces creer en un resultado que no has podido de repente comprobar respecto a una situación que te supera en toda medida. Es difícil a veces creer. Hay una historia corta,
pero muy interesante, me encanta. Estuvimos, si mal no recuerdo, a comienzo de año, o fue una de los últimos mensajes que dimos el año pasado. No, hombre, creo que sí fue a comienzo de año que analizamos esta historia, y de verdad que tocó mi corazón a gran manera. Y si también te bendijo, hey, te invito a que la vuelvas a escuchar. Es una historia que se repite en los tres evangelios. Es una interacción que Jesús tuvo con una planta de higos. Y te la quiero leer rapidito, porque aquí Dios va a hablar a nuestro corazón. La vas a encontrar en los tres evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas la encontrarás, pero te quiero leer aquí la parte de Mateo. Y en Mateo 21:18 es que empezamos a ver esta historia. Dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pediréis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mira, cuando vemos esta historia a simple vista, nos podemos preguntar lo siguiente: ¿y esto qué tiene que ver con creer? ¿Qué tiene que ver con creer que Jesús maldiga una planta y que le diga: hey, sécate, porque no hallé en ti higos? ¿Por qué Jesús maldice y seca una planta y luego nos habla de tener fe? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El tema con esta historia es que si no conocemos un poquito más el contexto, nos parecería simplemente un acto cruel de parte de Jesús para después hablarnos de cosas que no tienen que ver una con la otra. Ahí yo decir a una planta, a una higuera: sécate, y después empezar a hablarme de que todo lo que pido en oración, creyendo, lo recibiré. ¿Qué tiene que ver? Esta interacción que Jesús sostiene con la higuera era lo siguiente: que si vemos otro de los evangelios, en Marcos, nos daremos cuenta que todo esto se estaba dando fuera de temporada de higos. Fuera de temporada de higos. Te lo leo aquí rapidito, Marcos 11:13, ahí te vas a dar cuenta. Ahí está la clave para entender esta historia. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de higos. Ay, pastor, ¿qué quiere decirme con todo esto? Ahora estoy más enredado todavía. Tranquila, mira lo siguiente. Lo que Jesús trata de mostrarnos en esta historia es que podemos creer que aunque esté todo en nuestra contra, aún no sea el tiempo para que ocurra aquella productividad, para que ocurra aquel milagro, si pedimos creyendo que Él lo hará, todo es posible en sus manos, aún dar fruto fuera de tiempo. Tu milagro no depende de creerle a la temporada. Tu milagro depende de creerle a Jesús. Vuelvo y lo repito. Tu milagro no depende de creer en la temporada. Tu milagro depende de creer en Jesús. Wow. Amo la palabra de Dios. Ya sabes, segundo paso es believe, creer, cree. El tercero, y ya último para cerrar, es C de claim,
que sería reclamar. Cuando reclamamos algo es porque estamos intensamente convencidos de nuestra creencia y convicción. Pedir confiadamente y reclamar confiadamente las promesas de Dios para nuestra vida es un acto de alabanza a Dios, porque estamos afirmando que por Él tenemos la victoria en cada situación. Por Él estamos seguros y confiados que a pesar de que vengan obstáculos, que haya situaciones por superar, no importa. Él ya está del otro lado de aquel obstáculo, de aquella situación, de aquella dificultad, listo para otorgarte la victoria. Clama, clama, clama y reclama las promesas de Dios. El hacer eso es actuar en fe, en una fe que no duda en nada. Recapitulando, cuando ores, pide sin miedo. Segundo, pide creyendo. Y tercero, reclama agradeciendo. De hoy en adelante, vive una vida de oración con una fe profunda, y ser de aquellos que confían en Dios, rindiéndose solo a su voluntad, no rindiéndonos a las situaciones, a la dificultad, no, rindiéndonos a su voluntad. Solo eso te darás cuenta que en manos de Dios nada es imposible. Porque una vida llena y una vida plena es una vida que confía en el Señor, orando, pidiendo, creyendo y reclamando sus promesas. Te invito a que vivas así en esta nueva temporada.